en la continuidad de Mercados por Expertos, la idea es hablar de la coyuntura económica en medio de tensiones políticas y de los mercados que no agregan tranquilidad, por cierto. Para hablar sobre el tema ya está en línea el licenciado Fabio Rodríguez, quien es economista y socio de la consultora M&R Asociados. Buen día, ¿cómo está Fabio? Gracias por atendernos. Buen día, Nino. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Bueno, a ver, la economía sigue creciendo, ha vuelto a crecer en una palabra en el primer trimestre, pero la macro está claro que no acompaña. ¿Esto qué significa o si lo preferís, qué implican los hechos? Bueno, claramente la economía venía con un impulso muy importante de ese rebote muy fuerte del 2021, del 10%, luego obviamente del año de pandemia, y sigue básicamente con una inercia de buena actividad, que es lo que muestran las cifras recientes, desacelerando por supuesto un poco, y hemos tenido en el mes a mes como un comportamiento de serrucho. Eh, pero lamentablemente es como decir, a ver, estamos bien, pero vamos mal, ¿no? Ese sería un poco quizá el resumen, porque la macro, como vos decías, los principales aspectos de este cuadro económico, que es la cuestión fiscal, la cuestión cambiaria, la cuestión de cuántos dólares tenemos en las reservas, bueno, están menguando, está ahí con mucho estrés todo eso, ¿no? Y eso, en definitiva, no es ni más ni menos que una amenaza para esa continuidad del crecimiento, que es probable que veamos en el año un comportamiento positivo, pero que trimestre a trimestre va a ir dando como una amesetamiento, ¿no? Cuando uno lo va comparando un trimestre contra otro. Justamente porque estos aspectos de la macro que siguen bastante desarreglados, la condicionan al crecimiento. Fíjate, Nino, que hablamos todo el tiempo de, bueno, que faltan reservas, que la brecha, que obviamente ahora tenemos un problema con la deuda en pesos, por supuesto la tasa de interés que sube y preocupa mucho, la inflación, obviamente en un piso de 5, bueno, todos esos aspectos son condicionantes para el nivel de actividad. Y de hecho no estamos hablando tanto de que sigue la recuperación y hay 15 meses consecutivos de creación de empleo. Bueno, justamente porque esas amenazas están predominando sobre las buenas noticias, que son la continuidad de la reactivación y la continuidad de la creación de empleo formal, ¿no? Perfecto. O sea, de alguna forma insinúas o asegurás directamente de que no es un atenuante el buen desempeño de la economía real, porque bueno, a ver, uno ve lo que está pasando en los países de la OCDE, los países desarrollados, súper preocupados por el estancamiento, cuando no recesión, estamos hablando de, por ejemplo, de Estados Unidos, sin ir más lejos, y a ello se le agrega la inflación, también que les preocupa mucho, aunque está muy lejos de la nuestra, estamos hablando de 10% anual, y digo, acá eso no se da, acá en todo caso tenemos mucha inflación y desarreglos de la macro, pero la actividad económica sigue funcionando bien, daría la impresión, aunque desacelerando, como dijiste, ¿no? No, no, claramente es mucho más favorable, digo, ¿no? Evidentemente, como vos decís, el peor caso es lo que llamamos esa suerte de estanflación, ¿no? Donde además de la inflación hay un estancamiento y caída de la actividad. No es nuestro caso, eh, como decíamos, nosotros seguimos reactivando y eso obviamente es bueno porque por un lado ayuda a contener las presiones que estábamos marcando. Por ejemplo, la creación de empleo que sigue en sectores muy dinámicos como la industria, la construcción y demás, bueno, te ayuda a paliar un costado muy delicado que tenemos, que es el cuadro social. Claro. Eso por un lado. Después, desde el punto de vista, algo muy importante, desde el punto de vista fiscal. Bueno, si no tuviéramos este nivel de actividad, el agujero fiscal o el déficit fiscal sería más importante, porque no contaríamos con los ingresos que están creciendo por encima de la inflación. Es decir, están creciendo por encima de la inflación porque hay actividad económica. Entonces, Claro. desde ya que es un mejor panorama,
lo que yo señalo es que estos desequilibrios que siempre estamos discutiendo de la macro, bueno, a la corta o a la larga van a terminar condicionando este rebote, esta reactivación. Por eso es importante ocuparse, Nino, de esos desequilibrios y tratar de organizarlos, de contenerlos, de llevarlos en un mejor programa, ¿no? Un Está programa bien, un poco más perfecto, coordinado. Bueno, tenemos ahora perfecto. también el costo de la energía, cómo se afectan cuellos de botella. Esos son temas puntuales, pero son muchas señales que las tenemos que poner en el análisis de cómo puede seguir la actividad económica, ¿no? Está bien, está bien. Hablaste de cuellos de botella, está claro de que una de las salidas a estos cuellos de botellas que se vienen este, pronosticando de hace por lo menos 2 años es una devaluación abrupta, una devaluación del peso importante. ¿Pensás que se va a seguir disipando como hasta ahora ese riesgo o es en definitiva es la salida que tarde o temprano corresponde esperar? Mirá, Nino, yo creo que pensar eso, cuando uno lo hace como una respuesta de la política económica, vamos a decir como enero del 2014, ¿no? Que le sirvió a ese momento a la economía para llegar, con un conjunto de dilemas que tenía, pero por lo menos para llegar a la transición de 2015 sin explotar por el lado cambiario. Hubo una corrección de golpe, el orden del 30%, y después se siguió. Ahora, para nosotros haber decidido eso, yo creo que había un momento que puede haber sido antes de acordar con el fondo, es decir, poner eso en el acuerdo con el fondo, es decir, que antes de arrancar el acuerdo había una corrección del tipo de cambio, pero eso requiere básicamente dos, tres aspectos que no sé si los teníamos tampoco. Haber tenido o que nos proveyeran de más reservas, eso el acuerdo del fondo no lo contenía, no tuvo desembolsos para acumular, sino desembolsos para calzados con los vencimientos, requería mucha coordinación política desde el punto de vista de cómo llevar adelante una situación donde las expectativas podían acelerarse y había que contenerlas. Tampoco lo estamos viendo a la luz de los acontecimientos que están pasando, que básicamente la coalición oficialista empezó a dividirse de manera importante luego justamente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Y por lo tanto necesitaba una contención muy fuerte también a lo que se iba a venir, que es una aceleración de la inflación, que después nos pegó más por la crisis y la guerra internacional. Ahora, no había ninguna de estas condiciones. Entonces, desde respuesta de la política económica no estaba el momento. Ahora, lo que pasa es que a veces la devaluación te puede venir por el mercado. Es decir, porque hay una presión sobre tu nivel de reserva o su disposición externa que es tan débil que no lo podés aguantar. Bueno, eso es lo que está un poco ahora de vuelta en el tapete en muchos analistas. Yo creo que con demasiado hay énfasis o sesgo en asustar un poco, porque viene un semestre, como decimos siempre desde el punto de vista de los dólares, de vacas flacas. Es decir, la lectura que se hace es pasó el semestre donde más dólares se liquidan y no hemos podido acumular reservas. La mejor protección para no tener un evento cambiario, una disparada del dólar, es tener reservas, justamente para poder, si hay una corrida contra el peso, sofocarla. Bueno, Perfecto. estamos débiles en ese frente. Ahora, estamos débiles, pero el ministro sigue organizando, bueno, todas cuestiones que van sobrellevando la situación, por supuesto, con muchos cepos, con muchos controles, el acuerdo con el fondo que lo va cumpliendo a su manera. Bueno, esos son puntos que contrarrestan una mayor presión devaluatoria. Pero siendo concreto, ¿va a existir? Sí, va a existir, porque justamente va a ser un semestre donde hay menos divisas, menos reservas y donde también hay que ponerlo político acá, Nino. Se empieza a Perfecto. acercar la transición electoral, ¿no? Desde ya. Hablaste del acuerdo con el fondo y una de los deberes que ha venido haciendo el gobierno de alguna forma con el Fondo Monetario Internacional tiene que ver con el aumento de tasas. Eh, Fuiste director del Banco Provincia, fuiste ejecutivo de Fundación Capital, especialista en el tema financiero. ¿Qué riesgo ves de que el aumento de tasas que se viene dando en los últimos meses impacte en el crédito a pymes? Y bueno, creo que lo señalábamos al comienzo como las señales que son perjudiciales para seguir la reactivación. Y esta es una macana esto, Nino.
esta es la reacción natural que hay que tener a que hay un proceso inflacionario desatado, muy alto, como decíamos, con niveles de 5% mensual y donde sí o sí la tasa tiene que acompañar porque se mira justamente a la masa de dinero que tienen los ahorristas en los bancos y que no se lo puede dejar perdiendo contra la inflación. Pero bueno, estás como en una encerrona porque tenés que hacer Claro. eso y automáticamente se te empiezan a ir para arriba las tasas que cobran los bancos por los créditos. Y específicamente hay un segmento muy importante que han dado muy bien de ayuda a las pymes, de créditos subsidiados por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo, fundamentalmente también la línea del Banco Central, que bueno, se corren también. Hoy nos vamos a niveles del 40 y pico por ciento largo, 50% para financiar a una pyme a capital de trabajo a 24 meses, o menos, o 18, o 12. Y bueno, empiezan a ser valores que aún promocionados son difíciles de enfrentar por las pymes. Así que yo creo que es una amenaza. Acá lo que habría que tratar de ver es cuánto dura esta intensidad del proceso inflacionario para ver si después se puede empezar alguna reversión en el proceso de tasa en la medida que ceda la inflación. Ese sería como el panorama ideal, ver si nos vamos a inflaciones de 3, 3,5 mensuales y que no se necesite tanta tasa de interés. Pero realmente es un problema para ese sector que está tomando estos créditos a tasa subsidiada. Otro podría decir, bueno, pero la economía argentina como un todo no usa mucho crédito, ¿sí? En términos de PBI. Por lo tanto, que suba la tasa de interés no va a afectar demasiado el ritmo de actividad. Bueno, puede ser, pero al que lo está usando, esto es muy heterogéneo. Por ahí tenés sectores, pymes, en algunos, en determinados sectores que sí lo usan. Y claramente ahí va a haber un perjuicio, ¿no? Va a tener que haber como un freno, una desaceleración, seguramente en los niveles que se vienen operando, ¿no? Sí, efectivamente. Ni hablar. Las tasas han sido más que más que una ayuda coyuntural, una ayuda estructural para buena parte de las pymes, muchas de las cuales vieron caer su rentabilidad, debieron resignar rentabilidad. Recordemos que históricamente las pymes se han financiado con sus ganancias, entonces debieron recurrir muchas veces por primera vez a los bancos. Se dio un fenómeno Sí, sí, muy empezó en llamativo la en ese sentido. pandemia, pero siguió después en la reactivación, Exactamente. claramente, Bueno, claramente. entonces habrá de convenirse que el aumento de tasas va a contribuir también a la desaceleración de la actividad económica, Sí, claramente. vamos a esperar. Yo lo que tengo entendido que el Ministerio de Desarrollo Productivo y la nueva Constitución está como reelaborando las grillas de las líneas, producto Exacto. de acomodarlo a la nueva situación monetaria y Exacto. macroeconómica. Ujú. Pero hay que ver ahí qué grado de énfasis se le pone al subsidio, básicamente, que es lo que ayuda a bajar el costo del Perfecto. mercado a algo accesible, ¿no? Ahí quizá Exacto. se puede esperar una reacción mayor para tratar de que esta brecha que se ha ido tan arriba no sea tan perjudicial. También afecta al Claro. consumo, Nino, porque las tasas Desde ya. para el consumo también se han ido a niveles ya del 70, 80, para lo que es la hora 12, hora 18, para tarjeta, perdón, y para la hora 12, hora 18 también subas de 11, de 15 puntos. Claro. Y eso en definitiva también termina en consonancia con la producción y con las pymes, porque Por si se supuesto. debilita el Por supuesto. consumo, bueno, se va también Por a supuesto. debilitar la producción, ¿no? Muchas gracias, Fabio. Súper claro, como siempre. Te No, a mando un ustedes, abrazo y Nino. un fin de semana. Saludos, gracias por la invitación. Chao. Licenciado Fabio Rodríguez, economista, director de M&R Asociado. Después de la pausa, más mercados por expertos.